Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy los estamos saludando desde el Festival de la Milpa, organizado por el Bonito Tianguis aquí en el Huerto Roma Verde. Y miren nada más estos productos mayas que vienen desde la península por nuestros amigos del colectivo Mulmeyag. Así es, Rafita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amir? Pues bien, aquí degustando el frío, ya nos hace falta en la península de Yucatán. Aquí todo apapachado por todas estas, de verdad que bonitas, bonitos trabajos de los demás compañeros. Qué bueno, hombre. Qué bueno que estés contento por acá. Platícame un poco, Amir, ¿qué es lo que traes a presentar aquí al Bonito Tianguis? Claro que sí, Rafa. Veo que tienes muchos productos. Así es, mira, ¿no? Como primera instancia tenemos el maíz criollo de Yucatán. Ajá. Traímos las 4 variedades, que es el chacchoc, que es el rojo. Trajimos el canal, que es el amarillo, el sacnal y el ejup, que es el morado, que son los maíces principales de Yucatán. Y como segunda instancia también trajimos las tostadas de maíces criollos, que están nixtamalizados, hechas a mano, y tienen sabores como pipián, papazul, relleno negro, mole con ajonjolí, chaya, epazote, chile mash y maíz azul. Y todos son ingredientes yucatecos. Así ¿verdad? Es, hecho por toda la gente de las comunidades con las que trabajamos. Platícanos un poquito de Mulmeyag, o sea, Claro. qué es lo que hace Mulmeyag y cómo es que obtienen todos sus productos, ¿no? Claro, es un colectivo ahorita formado por más de 80 artesanos que buscamos rescatar más que nada las técnicas y los saberes de las comunidades, crear empleo dentro de estas mismas y crear también canales de comercialización, respetando pues el modus vivendus siempre de las mismas comunidades y sobre todo pues posicionar la marca de cada uno de ellos. Y creamos el colectivo de esta forma para abrir más canales de comercialización y realmente mostrarle al mundo que Yucatán tiene mucho potencial. Ah, pues excelente. A ver, y platícanos aquí qué más traes. Trajimos las pepitas hechas al comal, esas, ¿cómo se llama? Que son las botanitas, que son 4 variedades de semillas de la milpa y tienen tostaditas. También trajimos lo que son las harinas de maíz rojo. ¿Esta para qué se ocupa la harina de maíz rojo? Para empanizar carne, puedes hacer también un atolito caliente o para echarle a, ¿cómo se llama? Una bebida, y hacer una horchata, ¿no? Muy También bien. trajimos el recado negro, el achiote no podía hacer falta. El recado negro, que pues es la base de muchos platillos, ¿no? Exactamente, es como un condimento para el chirmole, o hacer un frijol con puerco tipo chirmole. Qué rico. También trajimos el chile criollo, que es un chile, como se llama, nativo de Yucatán, Ok. del cual es la base para hacer también el recado. Ok. También, no podía faltar, la pepita molida, que es de la pepita chica, de la calabaza, como se llama, xmejencum, que del cual pues ya se muele, ya viene con chilito y sal, espuma de sal de celestón. También estamos haciendo el rescate de esta técnica que es el xmanicté, que es un bordado que también tiene una creencia de la milpa, Fíjense. Ajá. que supuestamente a las niñas se les tiene que llevar entre 8 y 9 años a la milpa y le pone una serpiente de cascabel, tiene que pasar 9 veces la mano para que ella pueda tener este conocimiento. Entonces la trajimos porque también va parte de lo que es la milpa, el Ahora, y conocimiento de la milpa. es como un deshilado, ¿no? Es un Amir? deshilado, Es un exactamente. deshilado, Y luego no es no bordado, solo ¿no? bordado, sino que es deshilado. Es un deshilado. Y después bordado, ¿no? Pues es una técnica Sí, muy ancestral realmente y interesantísima, muy se bonita. está perdiendo pues y aquí esta vienen tradición. varios. Claro, en varios colores, para aplicaciones de guayaberas. Y no podía faltar también aquí en el festival, que por el cual también nos invitaron, las hamacas de Sosquil, que son 100% Sosquil. ¿El Sosquil qué es? Que es el derivado del enequén, que como se llama, y al final forma lo que es el Sosquil, luego son corchados, y luego se urde, que son las hamacas tradicionales de Yucatán. Fibras vegetales. Las fibras ¿verdad? vegetales, Perfecto. exactamente. Y aquí los derivados, que son las billeteras de telar de cintura, lo que viene siendo los portavasos, los portacalientes, los tortilleros. Tenemos aquí lo que son los ¿cómo se llama? Los manteles para la Individuales. mesa, exactamente. No, Todo pues hecho de un excelente. telar de cintura. Y luego todas estas No podía figuras faltar el barro. No, pues excelente. El barro con la técnica de un pastaje que le dan con el saclum o con lo que es la tierra blanca, ¿cómo se llama? Para darles, ¿cómo se llama? Este toque, ¿no? Que parece como un yeso, pero en realidad es una técnica tradicional de Yucatán que estamos rescatando. Y estos mestizos, que también son de barro, pero están articulados. Entonces es un bello detalle como para hacer un regalo pues allá. Perfecto. Al novio, a la novia, al shun. A la Muy bien. Claro, amigo. Oye, amigo, pues qué gusto tenerte en México. El colectivo Mulmeyag es un ejemplo a seguir para muchos otros colectivos del éxito que han tenido y de la forma en la que han desarrollado muchos productos.
Los invitamos a que los conozcan, sigan sus redes sociales y cuando estén por Yucatán, pues se den una vuelta a la tienda que tienen ahí en Mérida. ¿Dónde está la tienda? Claro, estamos en la calle 45, número 499, entre 58 y 60 del barrio de Santa Ana, Mérida, Yucatán. Y tenemos de la página del Facebook, que está como colectivo Mul Mellá. Así está como se escribe, Mul Mellá, ¿no? Así es. Ahí lo pueden encontrar. Así Muy bien. Rafita. Pues muchísimas gracias, Amir, y No, Rafa, pues mucho por éxito la aquí en la seguimiento. feria. Así es, así tiene que ser. Hasta luego.